Iniciar el primer tema de lo que es nuestro tercer parcial, que va a estar compuesto en tres partes, ¿no? Lo que es cirugía de tórax, y como bien saben, nosotros vamos a ver la parte emergente y quirúrgica. Después, la segunda parte, en esta parte de cirugía de tórax, vamos a ver lo que es quemaduras. Una segunda parte que es proctología. Y finalmente vamos a ver lo que es patología vascular, tanto venosa como arterial, ¿no? Son temas cortos, son la emergencia que nosotros tenemos que ver y que tenemos que dominar prácticamente para poder atender a un paciente, especialmente politraumatizado, o si presenta una patología quirúrgica, torácica, vascular o proctológica de emergencia, ¿no? Entonces, vamos a ver primero lo que es la semiología de la cirugía torácica para que nosotros podamos ir entendiendo cómo nosotros debemos manejar a un paciente quirúrgico torácico. Bien, en la anatomía, nosotros, eh, como bien sabemos, ¿no? Eh, el cuerpo humano consta de dos pulmones, uno derecho e izquierdo, ¿no? El derecho dividido en tres lóbulos, el izquierdo en dos lóbulos. Y por supuesto, ¿no? En cirugía, nosotros lo que nos interesa es saber lo que son los segmentos pulmonares, ¿no? Cada uno de los pulmones contiene 10 segmentos pulmonares. Entonces va a depender de nosotros qué patología vamos a encontrar en el paciente y definir, ¿no? Desde una segmentectomía o al contrario, una resección en cuña, por ejemplo, una segmentectomía, lobectomía, ¿no? Bilobectomía o finalmente una neumonectomía. Sabemos muy bien que los pulmones están encerrados en todo lo que es la caja torácica, en este caso todo lo que es la pasilla costal. Entonces, en la semiología del tórax, así como hemos visto el abdomen, nosotros vamos a reconocer los límites del tórax superior, ¿no? Que está por delante del relieve del borde superior del manubrio esternal y ambas clavículas. Hasta ahí llegan lo que nosotros llamamos los ápices pulmonares, ¿no? Por detrás, por supuesto, vamos a trazar una línea entre ambas articulaciones acromoclaviculares que va a pasar por la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical, ¿no? Entonces vamos a tener tanto por delante y por detrás, trazando estas líneas, lo que concierne al límite superior del tórax. El límite inferior, por supuesto, va a estar representado por el relieve del reborde costal y apéndices sifoides, ¿no? Y por detrás, por supuesto, se va a extender hasta la 12ª costilla. Al examen físico, igual que en abdomen, nosotros vamos a tener un protocolo de evaluación a un paciente torácico, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir esta secuencia para evaluar a un paciente con una patología torácica. Por supuesto, ¿no? Tenemos que ver lo que es la anamnesis, juntamente con la toma de signos vitales, ¿verdad? Y llegamos a lo que es la inspección. Aquí sí realizamos la palpación, la percusión y finalmente la auscultación, ¿de acuerdo? Entonces cambia de alguna forma la evaluación de un paciente abdominal a un paciente torácico, ¿verdad? Anamnesis, toma de signos vitales, empezamos con la inspección, palpación, percusión y finalizamos con la auscultación, ¿verdad? Lo que nos sucede con un paciente quirúrgico abdominal donde primero realizamos la auscultación, ¿verdad? Entonces tenemos que seguir este orden
en nuestro protocolo para poder evidenciar alguna u otra patología en un paciente determinado. A la inspección, ¿qué podemos observar? ¿No? Vamos a ver, aquí tenemos unos datos importantes, una sintomatología importante que ustedes tienen que recordar para poder definir, ¿no? Si el paciente tiene una o no una patología quirúrgica torácica. Porque no siempre, ¿no? Que el paciente presente disnea es una patología pulmonar. Por ejemplo, tenemos la ortopnea, ¿no? Es cuando el paciente adopta una posición de sentado para aliviar su disnea, ¿verdad? ¿Cuáles podrían ser las causas de la ortopnea? La más común y la primera que debemos descartar es la insuficiencia cardíaca izquierda. ¿De acuerdo? Vean que no siempre esa dificultad, ¿no? La respiración va a ser, va a estar relacionada con una patología torácica. Lo contrario a la ortopnea, ¿no? Es decir, cuando existe una disnea en posición vertical y el paciente se alivia, ¿no? Recostándose, se denomina platipnia, ¿verdad? ¿Cuáles serían las causas de una platipnia? Los shunts intracardíacos o intrapulmonares, ¿verdad? Los cuales disminuyen la magnitud en dicha posición. Tenemos la trepopnea, ¿no? Se presenta cuando la posición preferencial es un determinado decúbito lateral, empeorando al adoptar el opuesto, ¿verdad? Esto nosotros vamos a ver en algunas patologías de emergencia, ¿no? Cuando el paciente opta, ¿no? Esa posición para poder mejorar su respiración. ¿Cuáles serían las causas de la trepopnea? Un desame pleural masivo, ¿no? Que es una emergencia en muchas ocasiones, una atelectasia pulmonar o algunas deformidades anatómicas severas de la caja torácica en este caso. A la inspección, un signo característico de esfuerzo inspiratorio, ¿no? Está dado por una exagerada presión negativa inspirativa. ¿Qué es lo que nosotros podemos observar en estos pacientes? Que va a existir una depresión de las partes blandas en los huecos o espacios intercostales, ¿verdad? En la caja torácica. Y nosotros vamos a llamar, si evidenciamos ese signo, lo vamos a denominar el tiraje costal, ¿no? Y puede aparecer localizado en el hueco supraclavicular, supraesternal, o finalmente va a estar por todos los espacios intercostales, ¿de acuerdo? Entonces va a haber una depresión, ¿no? Y eso nos tiene que llamar la atención y vamos a determinar nosotros qué patologías podrían estar provocando esta situación. Tenemos una respiración periódica o el patrón de Cheyne-Stokes, ¿no? Cuando la frecuencia y el volumen respiratorio aumentan en forma progresiva hasta una franca taquipnea, ¿de acuerdo? Y llegando a un pico de la taquipnea, va a ir decreciendo, ¿no? Hasta llegar a un lapso de apnea de unos 20 a 30 segundos, ¿de acuerdo? Cuando observamos esta respiración periódica o la respiración de Cheyne-Stokes, cuando se observa una insuficiencia cardíaca crónica, ¿no? Y algunas lesiones del sistema nervioso central. Como pueden ver, no siempre es una patología pulmonar. Entonces, tenemos que saber nosotros diferenciar las patologías cuando existe una disnea, ¿no? Tenemos la respiración de Biot, que es una respiración que mantiene cierto ritmo, ¿no? Pero se interrumpe con periodos de apnea. Entonces, también llamada lo que es la respiración atáxica, ¿verdad? Estas formas de respiración observan en lesiones graves del sistema nervioso central. Todo este tipo de respiraciones tenemos que tomarlos en cuenta en pacientes politraumatizados, ¿no? Muchas veces nosotros
no dirigimos, ¿no? Nuestra atención a la respiración. Sin embargo, el paciente puede estar con una lesión grave del sistema nervioso central, como es un TEC grave. La respiración de Kussmaul, ¿no? Cuando la amplitud y la frecuencia ventilatoria se encuentran aumentados con un ritmo regular y sostenido, ¿verdad? Es una respiración de tipo resoplante, prolongada, y se observan acidosis metabólicas como en la cetoacidosis diabética o la insuficiencia renal, ¿verdad? Entonces tenemos que estar atentos a este tipo de respiración y nosotros ya podemos determinar algunas patologías. Tenemos la respiración gasping o respiración agónica, ¿no? Cuando existe un esfuerzo inspiratorio, ¿no? Además es débil, con escasa movilización de aire, ¿no? Hay apertura bucal, una hiperextensión de la cabeza en cada movimiento, ¿no? Lamentablemente esto ocurre antes del paro respiratorio por cualquier causa en aquellos pacientes que están en agonía, ¿perdón? Entonces, muchas veces ya nos damos cuenta que el paciente prácticamente está agonizando y muchas veces no se puede hacer nada, ¿no? Generalmente esto sucede en pacientes en agonía, ¿no? Con cáncer terminal. De esta forma, nosotros podemos reconocer los segmentos o las regiones en el tórax, tanto anterior y posterior, ¿verdad? Y determinar la posición de los segmentos, ¿no? Y tenemos ahí los 10 segmentos, ¿no? La infraclavicular, la mamaria, el hipocondrio, el esternal, supraescapular externa, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, es la forma en que nosotros podemos determinar qué segmento, que es difícil, y nosotros vamos a ayudarnos con un método auxiliar, ¿no? Si no podemos con una radiografía simple de tórax, por supuesto que vamos a solicitar una tomografía que nos va a dar exactamente la localización, el tamaño, ¿no? De alguna patología torácica, en este caso quirúrgica, ¿no? A la palpación, lo que podemos nosotros determinar en pacientes postraumáticos, ¿no? O con algunas otras patologías donde vamos a tener una conexión broncopleural, ¿no? Es el enfisema subcutáneo, ¿no? La palpación fácilmente vamos a poder determinar la crepitación del tejido celular subcutáneo, ¿verdad? Esto precisamente porque va a existir gas en el interior de todo lo que es el tejido subcutáneo en el lado afectado. El punto anatómico de la ruptura puede estar a cualquier nivel de la vía aérea, ¿no? Puede haber una ruptura en la laringe, ¿no? Puede existir fístulas bronquiales tuberculosas, la ruptura de una bula subpleural o finalmente en trauma penetrante de tórax, ¿no? Incluyendo incluso las iatrogénicas, cuando nosotros realizamos algunas manipulaciones, como expunciones, ¿no? Toracocentesis, además, cuando se realiza una implantación de una vía central, ¿no? Que es muy frecuente realizar una lesión iatrogénica. Ahí podemos ver cómo realizamos una palpación lenta, ¿no? Y vamos a poder percibir incluso ese chasquido, ¿no? Como la pisada en nieve, dicen, ¿no? Entonces se puede percibir a la palpación, incluso escuchar ese crépito del enfisema subcutáneo. En pacientes posquirúrgicos de una cirugía torácica, ¿no? Puede ser por mordedura de can en la laringe. Sin embargo, lo que tenemos que saber diferenciar es la presencia de enfisema subcutáneo por la presencia de gérmenes productores de gas, ¿no? Entonces, esto nos está indicando una gravedad
de la infección en las partes blandas, ¿verdad? Nosotros vamos a ver todavía algunas patologías, pero ya tenemos que tomar en cuenta que el enfisema subcutáneo puede, ¿no?, tratarse de que existe infecciones, ¿no?, de gérmenes productores de gas. Existe una, o podemos evidenciar en este caso lo que es el empiema necesitates, empiema pleural, cuando existe acumulación de pus en el espacio pleural. Muchas veces, ¿no? Eh, Cuando el paciente llega tarde a la consulta, se puede evidenciar todo lo que es la tetrado pentada de Celsius, ¿verdad? Dolor, tumoración, rubor, etcétera. Y lo tomamos en cuenta como un absceso de partes blandas en la caja torácica, ¿verdad? O en todo lo que es el tórax. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado en tratar de drenar este absceso porque podría tratarse de un empiema pleural que está buscando el camino para un drenaje espontáneo, ¿no? Entonces, siempre que nosotros tengamos un absceso en la caja torácica, es importante solicitar una radiografía para ver si existe una comunicación o existe una lesión de la pleura. A la palpación en pacientes politraumatizados, ¿no? Cuando existe un trauma torácico abierto cerrado, generalmente el cerrado, podemos evidenciar la presencia de fracturas costales, realizando una palpación en cada una de las costillas en el arco costal, ¿no? Entonces vamos a poder evidenciar un dolor exquisito, el dolor por fractura de costales muy intenso, ¿no? Y además podemos palpar o percibir un crujido costal, ¿no? Entonces, es lo que nosotros llamamos el signo de la tecla de piano, ¿no? Si evidenciamos este signo, entonces estamos evidenciando una fractura costal. A la palpación tenemos que determinar la expansión pulmonar, ¿no? Entonces, como ven en la figura, nosotros colocamos de esa forma ampliada en el tórax posterior, también se puede hacer por delante, y por supuesto nosotros vamos a evidenciar, ¿no?, la expansión pulmonar. Podemos evidenciar de qué lado la expansión pulmonar está disminuida, por ejemplo, que va a ser muy importante para determinar qué lado del pulmón está siendo afectado, ¿no?, si todavía no tenemos una radiografía de tórax, ¿no? Entonces, esta maniobra la podemos repetir, ¿no?, colocando frente al paciente, como les decía, o por detrás, ¿no? Entonces va a ser importante identificar clínicamente qué es lo que puede estar pasando con el paciente. Vean, y aquí tenemos las causas de una mala expansión, ¿no? Las causas de una mala expansión unilateral puede ser atelectasia, un desame pleural, neumotórax, ¿no?, un dolor torácico con fracturas costales múltiples o finalmente una deformidad anatómica. ¿De acuerdo? Las causas de mala expansión bilateral, ¿no?, como podemos ver, pueden ser pacientes con una obesidad extrema de tercer grado, un embarazo avanzado, distensión abdominal extrema, quemadura extensa del tórax, fracturas costales bilaterales, enfermedades neuromusculares o un enfisema pulmonar, ¿vean? Entonces nosotros ya podemos, si hay una mala expansión unilateral, que puede ser lado derecho o izquierdo, ya podemos presumir, dependiendo cuál ha sido la causa, ¿no?, o qué antecedentes tiene el paciente, ya podemos presumir desde una atelectasia, un desame pleural, neumotórax, fracturas costales, ¿no?, o simplemente una deformidad anatómica. Y si es una mala expansión, pero bilateral de ambos pulmones, tenemos las patologías que hemos enumerado. Aquí vemos un paciente gran quemado, una gran extensión de todo lo que es el abdomen y el tórax, ¿no?
Entonces, aquí también vamos a tener una mala expansión, ¿verdad? Es un gran quemado, por lo tanto, al tener una mala expansión pulmonar, ¿no? Ya el paciente por la quemadura de gran superficie corporal, especialmente en el tórax, como está formando una escara, no deja expandir, ¿verdad? Todo lo que es el tórax y por supuesto los pulmones. Entonces, una medida de salvataje es realizar una esclerotomía ampliada, como ven, una incisión grande, ¿no? Una esclerotomía para que pueda fácilmente expandirse el tórax y el paciente pueda ventilar mejor. O de lo contrario, el paciente ingresa muy aparte de una insuficiencia respiratoria y puede fallecer por esa causa. Algo que tenemos que determinar clínicamente son las vibraciones vocales, ¿no? Entonces, esta maniobra lo efectuamos con la cara palmar o dorsal de las manos, ¿no? Y lo efectuamos siempre en forma bimanual. Lo bueno que es en tórax siempre se puede comparar, ¿no? Entonces nosotros vamos a poder evidenciar fácilmente qué pulmón, el lado derecho o izquierdo, está siendo afectado. ¿Por qué? Porque podemos comparar, ¿no? Entonces se puede hacer bimanual, unimanual, de acuerdo a a la sensibilidad del examinador, ¿verdad? De esa forma, como estamos viendo, nosotros vamos a poder identificar las vibraciones, ¿no? Entonces, ahí tenemos cuáles serían las causas de aumento de vibraciones vocales, ¿no? Una consolidación o condensación pulmonar, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Físicamente nos dice que cualquier sonido se transmite mejor a través de una masa sólida o densa, ¿verdad? Por lo tanto, las vibraciones vocales van a estar aumentadas, ¿no? Cuando va a existir un síndrome de condensación pulmonar, una neumonía, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ya tenemos nosotros un dato y presumir un diagnóstico. Sin embargo, tenemos la disminución de las vibraciones vocales, ¿no? Entonces, por la misma razón física, ¿no? Toda vez que se interpone aire o líquido, ¿no? Entre la fuente de conducción y la pared torácica, se disminuye la intensidad de las vibraciones vocales, ¿no? Y aquí vemos, ¿verdad? Clínicamente nosotros vamos a poder diagnosticar un desame pleural, un neumotórax, es algo que está entre la pared torácica y la fuente de conducción, ¿verdad? En caso de que las vibraciones vocales estén disminuidas y sea unilateral, de un solo lado del pulmón, puede ser derecho o izquierdo, podemos presumir un neumotórax, un desame pleural y atelectasia, ¿no? Sin embargo, si es bilateral, lo mismo, ¿verdad? Puede ser un paciente obeso, edema pulmonar, enfisema pulmonar o finalmente un enfisema subcutáneo que no nos va a dejar percibir las vibraciones vocales, ¿no? A la palpación, a la percusión, ¿no? Entonces aplicamos golpes certeros, ¿no? Pero siempre en los espacios intercostales, pues de nada sirve hacer la percusión por encima de las costillas, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a poder evidenciar, por ejemplo, si son los objetos macizos, generan un ruido seco y apagado, ¿verdad? Por ejemplo, una pared, dice. Mientras los que contienen aire dan un sonido con cierta resonancia, como una caja vacía o un timpanismo, ¿verdad? Entonces, fácilmente con una percusión vamos a poder identificar, ¿no? Una son la sonoridad, ¿no? Cuando el ruido es grave, es retumbante, como un golpe sobre el parche de un tambor, dice, ¿no? Y corresponde a la mayor parte del tórax, incluyendo el esternón y la columna vertebral. Sin embargo, podemos evidenciar a la percusión matidez, ¿no? Un sonido seco, apagado, de corta duración, ¿verdad? Y por supuesto, nosotros vamos a identificar, ¿no?
que existe, ¿no? Algo en el lugar donde estamos realizando la percusión. O finalmente puede existir un timpanismo, un sonido con cierto timbre musical, como dice resonante, y corresponde a grandes cavidades de aire. O sea, quiere decir que va a haber una gran cavidad de aire, ¿no? Entonces, la expansión, nosotros podemos identificar la excursión pulmonar en las bases, ¿no? En el lugar donde nosotros identificamos mate, es la inspiración profunda, pero se torna sonora en la inspiración profunda, ¿verdad? Entonces tenemos que no nos dejemos confundir al momento que estamos realizando la percusión, tanto en inspiración como en expiración, ¿no? Vean ahora cuáles son las causas de matidez. Puede ser una atelectasia, condensación, en este caso neumonía, o desame pleural, ¿verdad? Ahí vamos a nosotros a obtener una matidez a la percusión. Sin embargo, puede existir una hipersonoridad o timpanismo, habíamos indicado cuando existe una gran cantidad de aire, ¿verdad? Vamos a identificar la hipersonoridad y el timpanismo en patologías como es un neumotórax, ¿no? Neumotórax a tensión, enfisema, ¿no? Una relajación del parénquima pulmonar por compresión o una contusión pulmonar postraumática. Y finalmente a la auscultación, ¿no? ¿Qué debemos determinar? La auscultación de la voz, ¿no? Entonces, el aumento de la percepción de la voz auscultada se clasifica en tres grados. Broncofonía, ¿no? Que es la audición de la voz auscultada de forma intensa, por encima de lo normal, sin distinguir palabras claras, ¿no? Sin embargo, la abolición de la voz auscultada tiene el mismo valor que su palpación. Reconoce las mismas causas como es el derrame pleural, el neumotórax y la atelectasia, ¿no? Vean, clínicamente nosotros necesitamos esos datos, ¿no? A la inspección, a la percusión, a la palpación y a la auscultación. Todo esto dependiendo siempre de los datos que nos pueda referir el paciente, ¿no? Entonces, clínicamente, nosotros en este parcial vamos a aprender a definir o instaurar un diagnóstico presuntivo de una patología torácica. Ahora el boom del diagnóstico y tratamiento es la toracoscopía exploradora, ¿no? O una toracoscopía, ¿de acuerdo? Así como habíamos visto en todo lo que es el parcial de abdomen, una laparoscopía, en tórax existe la toracoscopía, ¿no? Y es una técnica quirúrgica mínimamente invasiva, ¿no? Por el cual se puede acceder a la cavidad torácica y realizar procedimientos diagnósticos o terapéuticos. Ahora nos ayuda mucho, por ejemplo, para hacer biopsias, ¿no? Para realizar algunos tratamientos terapéuticos como drenajes de abscesos, drenajes pleurales, ¿no? Y poder resolver otras patologías mediante la toracoscopía, ¿no? Por ejemplo, cuando está indicada una toracoscopía en la enfermedad pleural, cuando existen derrames pleurales, tuberculosis, tumores primarios o secundarios, ¿no? Se puede realizar desde una biopsia, una resección en cuña o finalmente una lobectomía. En patología pulmonar, ¿no? Lo que les indicaba, nódulos pulmonares simples o nódulos pulmonares múltiples, ¿no? Tomar una biopsia o finalmente hacer una resección. En enfermedad o patología pericárdica, cuando existe desames, pericarditis, tumores primarios o secundarios, ¿no? Ya no ser esas cirugías abiertas. Sin embargo, va a requerir obligadamente de una anestesia general
con intubación selectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que uno de del lado que está afectado, donde existe una pulmonar, es el pulmón que no va a funcionar. Eso se llama una intubación selectiva, ¿no? Toda la cirugía la vamos a realizar solamente funcionando el pulmón no afectado. Otras indicaciones para estadificar el cáncer pulmonar y de esófago nos sirve bastante, ¿no? Para poder estadificar en qué estadio está. En indicaciones diagnósticas, en trauma, ¿no? Nosotros realizamos bastante este procedimiento para explorar el diafragma y la cavidad pleural en general, ¿no? Para poder ver si hay fracturas, si hay daño de la pleura, si hay daño del parénquima pulmonar, si hay hematomas, ¿no? Un sangrado o coágulos que ya no se pueden drenar. Entonces, por la vía toracoscópica, nosotros podemos resolver sin realizar ya esas grandes incisiones torácicas. Eh, las indicaciones terapéuticas en enfermedad pleural, en neumotórax espontáneo, por las bullas subpleurales, que vamos a ver más adelante de cuáles son estas bullas subpleurales, ¿no? En derrames pleurales persistentes por tuberculosis, ¿no? Por metástasis de una neoplasia de otros órganos, ¿no? Un empiema pleural se puede resolver, un hemotórax, lo que les decía, ¿verdad? Un quilotórax o tumores pleurales, desde una biopsia hasta una resección o una decorticación pleural. Eh, ¿Cuáles serían esas indicaciones terapéuticas o cuáles serían esos procedimientos que podemos realizar en la pleura con una toracoscopia? Una pleurodesis mecánica o química, ¿verdad? Una pleurodesis es anular prácticamente ese espacio interpleural entre la pleura parietal y visceral, ¿no? Donde permanentemente o de forma crónica empieza a acumular un derrame, pacientes con cáncer, por ejemplo, entonces se hace una pleurodesis mecánica o química. Anulamos ese espacio interpleural y, por supuesto, anulamos la colección de un derrame pleural, ¿verdad? Y el paciente está más tranquilo, o por lo menos se mejora su calidad de vida, ¿no? Una pleurectomía o una decorticación o una resección segmentaria de la pleura, resección o ligaduras de bulas subpleurales, ¿no? Se puede hacer una liberación de adherencias, extracción de detritos, coágulos o cuerpos extraños del espacio pleural, una empiectomía, decorticación, cierre de fístulas, ¿no? En este caso, las fístulas broncopleurales, ¿no? Entonces, se puede realizar todos estos procedimientos por una toracoscopía sin realizar ya una incisión enorme, ¿no? Que muchas veces es invalidante en muchos de los pacientes. Otras indicaciones terapéuticas, un drenaje aéreo persistente, los blebs o las bulas, enfisema, metástasis, sea pulmonar, ¿no? Por supuesto, se tiene que tomar en cuenta el estadio, ¿no? No tiene sentido que nosotros realicemos una neumonectomía cuando ya el cáncer está totalmente diseminado. Estas son las bulas subpleurales, ¿no? Que prácticamente tienen una conexión con uno de los bronquios y la pleura visceral, ¿verdad? Entonces hacen un esfuerzo al estornudar, generalmente en invierno. Nosotros vamos a ver esta patología como un neumotórax primario espontáneo, ¿no? Entonces estalla esta bula subpleural y empieza y tiene una conexión entre uno de los bronquios y el espacio pleural, ¿no? Y a medida que vaya acumulando aire en el espacio pleural, vamos a tener un neumotórax de diferente grado. Otras indicaciones, resección de quistes, masas en el mediastino, ¿verdad? Y no realizar estas grandes incisiones,
pero para esto también tenemos que tener cierto equipamiento, ¿no? En patología del pericardio, ¿no? Para el manejo del taponamiento cardíaco, que es una patología fatal para el paciente, especialmente si es aguda, ¿no? Donde tenemos que identificar nosotros la tríada de Beck, ¿verdad? En algunas patologías en pericarditis agudas no constrictivas se puede hacer una pericardectomía o finalmente una ventana pericárdica, ¿no? En trauma, que nosotros les decía utilizamos bastante para explorar, ¿no? Todo lo que es el espacio pleural, determinar el hemotórax, ¿no? Una fístula broncopleural por lesión del parénquima por las costillas fracturadas y generalmente utilizamos en el manejo del hemotórax coagulado, ¿no? Cuando ya no se puede evacuar por una toracocentesis y tampoco por una pleurostomía, entonces obliga a nosotros a hacer una toracoscopía y realizar la aspiración mucho más dirigida. En patología de esófago, ¿no? En cirugía de antirreflujo, resecciones del leiomioma, ¿no? Se puede hacer una vagotomía, esofagectomía, ¿no? Pero son cirugías mucho más complejas, ¿verdad? En patología cardiovascular, ¿no? Ligadura del ducto arterioso persistente, revascularización miocárdica, cirugía de arritmias, implantación de desfibriladores automáticos, ¿no? Entonces se puede realizar por una toracoscopía, ¿no? Y por supuesto tenemos otras indicaciones terapéuticas como la simpatectomía, ¿no? Torácica por la enfermedad de Raynaud, ¿no? O la famosa llamada hiperhidrosis, ¿verdad? O sea, cuando existe una gran transpiración de las manos que incomoda totalmente al paciente, se puede hacer una simpatetectomía por vía laparoscópica. Imagínense solamente, ¿no? Hacer una resección pequeña de lo que es el nervio, ¿verdad? Antes se hacían unas grandes incisiones, toda una toracotomía. Ahora se puede realizar por una toracoscopia con incisiones, ¿no? De menos de 1 centímetro. Se puede realizar una reparación de la hernia diafragmática, ¿no? Y como habíamos indicado, implantación de marcapasofrénicos o bloqueo de nervios intercostales cuando existe un dolor crónico, inespecífico o idiopático en el tórax, ¿no? Sin embargo, existen indicaciones absolutas para una toracoscopía. La falta de espacio pleural por la existencia de adherencias pleuropulmonares cuando están totalmente fijas, ¿no? Las adherencias, insuficiencia respiratoria severa. Entonces aquí les había indicado que nosotros vamos a trabajar, ¿no? Todo el acto quirúrgico con el pulmón menos afectado, ¿verdad? O con el pulmón que no está afectado, toda la cirugía. El pulmón que está afectado va a estar totalmente anulado para que podamos realizar nosotros procedimientos. Sin embargo, si el paciente ya está con una insuficiencia respiratoria severa, entonces va a ser una contraindicación para una toracoscopía. Entre las contraindicaciones relativas, trastornos de coagulación, ¿no? Inestabilidad cardiovascular, una tos incontrolable, ¿ya? Y por supuesto un compromiso pulmonar contralateral, o sea que esté afectado también el otro lado, el otro pulmón. Y aquí vamos a ver un tema cortito, lo que son las malformaciones de la pared torácica, ¿no? Que lo podemos diagnosticar a simple vista, ¿no? Se puede diagnosticar a simple vista, tomamos algunos datos del paciente y si esa malformación torácica es sintomática, por supuesto que nosotros vamos a indicarle al paciente que obligadamente debe tener un tratamiento quirúrgico. Y en su competencia, por supuesto, la referencia a un cirujano torácico, ¿verdad?
Entonces, las malformaciones de la pared torácica, ¿no? Las que son más representativas, las más comunes y las más fáciles de diagnosticar, es el pectum excavatum o el tórax hendido y el pectum carinatum o tórax en quilla, ¿no? Puede haber algunas variantes o finalmente se van a combinar, ¿no? El excavatum con el carinatum. Sin embargo, como les decía un principio, lo más importante es la valoración funcional cardiorrespiratoria, ¿no? O sea, si va a existir un importante signo sintomatología, por lo tanto va a ser un parámetro para considerar una indicación terapéutica, en este caso, un tratamiento quirúrgico para una plastía de la caja torácica, ¿no? Sin embargo, si no presentan alteraciones funcionales, en ambos casos, tanto en el excavatum como en el carinatum, la cirugía no es necesaria. Sin embargo, los pacientes optan por la cirugía por la estética. Y vamos a ver más adelante unas imágenes por qué optan por la estética, incluso si estas dos alteraciones de la caja, estas dos malformaciones no tienen alteraciones funcionales, ¿no? Por lo tanto, sin embargo, estos pacientes entran en observación periódica, ¿no? A medida que van desarrollando y creciendo, especialmente los niños, ¿no? Por lo tanto, la cirugía estética es siempre aconsejable en niños menores, ¿de acuerdo? Cuando todavía, recuerden que el tejido óseo todavía no está consolidado, ¿verdad? Entonces se puede realizar con más facilidad una cirugía estética. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones quirúrgicas en el pectum excavato? ¿No? Si estos niños son signos sintomáticos, van a una cirugía correctora, ¿no? O lo que se llama una osteocondroplastía external, ¿no? Que es convencional bajo anestesia general, siempre bajo anestesia general, ¿no? Entonces, desde hace un tiempo atrás existen otros medios y se viene practicando, como es la cirugía mínimamente invasiva, con la aplicación de una barra metálica por toracoscopía. Vean cómo nos ayuda ya en este caso la toracoscopía y ya nos realizamos esas grandes incisiones, ¿no? Entonces se coloca la base metálica para poder corregir la deformación, ¿no? En este caso, si es un texto un abato, se coloca esa base de forma retroexternal, ¿no? O lo que llamamos la técnica de NUS. Ahí vemos un pectum excavatum, como les decía un principio, no va a ser difícil diagnosticar, es fácil. A simple vista se puede observar ese hundimiento, ¿no? ¿Verdad? Por eso se llama el pectum excavatum, ¿no? Entonces, como pueden ver, nosotros lo que tenemos que determinar en estos casos es si es signo sintomatológico, ¿no? O sea, tenemos que ver la funcionalidad eh, pulmonar y cardíaca, ¿verdad? En caso de que sean sintomáticos, obligadamente van a un tratamiento quirúrgico y si son sintomáticos o los mantenemos en expectación o finalmente deciden operarse por la estética, ¿no? Pero siempre la recomendación en este caso es mejor en niños menores de 8 años, ¿no? O hasta los 8 años. Entonces, las consideraciones quirúrgicas para el pectum carinatum o el tórax en quilla, lo mismo si son signos sintomáticos, los niños menores a los 8 años, entre 5 y 8 años, ¿no? Irán a la aplicación de un corsé, ¿verdad? O después de una evaluación y seguimiento por el espacio de un par de años, ¿no? Si se corrigen quirúrgicamente, entonces lo dejamos ahí. Sin embargo, ¿no? Si no se corrigen, optamos por el tratamiento quirúrgico, por la corrección quirúrgica. Lo mismo, la plastía condroesternal o la barra de Nuss que se puede hacer también con vía toracoscópica.
¿no? Por lo tanto, es importante realizar una reeducación funcional y fisioterapia en ambas patologías, ¿no? Se tienen que ir siempre a una fisioterapia estos pacientes. Ahí tenemos el pectum carinatum o el tórax en quilla, lo contrario de lo que es un pectum excavatum, ¿verdad? Lo mismo, ¿ven? Fácilmente de diagnosticar, ¿no? Esa deformación de la caja torácica, ¿verdad? Entonces tenemos que determinar lo mismo, ¿no? Si es signo sintomatológico, ¿no? Entonces van a una cirugía correctora y si no, los mantenemos en expectación o finalmente optan por una cirugía estética, ¿verdad? En cualquiera de las dos malformaciones torácicas. Y ahí tenemos el protocolo, ¿no? De las malformaciones, ¿no? Si es un pectum excavatum, con signos y síntomas, cirugía correctora, reeducación funcional y fisioterapia. Si está sin alteraciones fisiológicas, ¿no? La cirugía no es necesaria, los mantenemos en expectación o finalmente optan por una cirugía estética, ¿verdad? Y lo mismo en el pectum carinatum, si está con signos y síntomas, el consejo rector, ¿no? Casi funcional y finalmente la plastía cromo, ¿no? Y por supuesto, ambos con una cirugía mínima invasiva, la base retrosternal o la técnica de NUS, especialmente en el espectrum excavato. ¿Tienen alguna pregunta?